Buenas tardes. Pues vamos hoy a la palabra de Dios. Tenemos música de fondo para que no se nos vayan a dormir, algunas románticas. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. He titulado a este tema Edificando con sabiduría. Cuando hablamos de edificar, hablamos de construir. Y precisamente la palabra de Dios es la que nos da las instrucciones cómo debemos edificar, cómo debemos construir. En el mundo la gente está buscando cómo tener una vida de éxito. Y creemos que el éxito se basa en la cantidad de bienes materiales. Pero muchas de las veces las personas los tienen y no los disfrutan. Una persona puede pensar en tener 3, 5 autos, pero todo el tiempo está pensando que no se los vayan a robar. Una persona puede tener mucho dinero, pero tiene el temor de que lo vayan a extorsionar. Entonces se puede vivir en esta vida con bienes materiales, pero el Señor nos dice cómo deben de ser las cosas. Y bueno, pues nuestro tema tiene que ser Dios quien hable a nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero pedir, que Dios hable a tu vida el día de hoy. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, amado Dios. Pedimos, Señor, que en esta hora seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, quien toque nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, esa sordera espiritual, quita esa ceguera espiritual, Señor, para que podamos entender, comprender, Señor, todo lo que quieres hablar a nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada hablábamos acerca de la familia cristiana, una familia que está fundada en Cristo, una familia que sigue las pisadas de Jesús. Y para poder entender todo esto teníamos que ir a la Escritura para saber cómo Dios nos habla acerca de vivir una vida cristiana, una vida en familia, pero bajo el orden, bajo el estatuto de Dios. Hoy la familia está tan deformada que tiene que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las Escrituras. Hoy una familia que no se siente contenta puede recurrir al divorcio. Es una de las opciones que nos da la ley. Y anteriormente había la parte donde las leyes buscaban cómo conciliar a las familias. Daban tiempo, hacían larga el proceso de divorcio para que una familia recapacitara y no se divorciara. Pero hoy tú ves y te dice divorcios express. ¿Verdad? O sea, rápido, ya no es necesario estar dando vueltas, ya no es necesario estar hablando con las dos partes, sino ya con que uno de los dos quiera, ya es suficiente para llegar al divorcio. Y bueno, quiero decirte que la palabra divorcio no existe en el diccionario de Dios, no está en el plan de Dios. Sin embargo, se llega a eso porque no edificamos como el Señor lo dice. Y bueno, nuestro tema va a estar basado en el Salmo 127. Vamos al Salmo 127. Los versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Son 2 versículos, pero que traen una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjate, esto son 2 versículos, pero que tiene una gran enseñanza. Si el Señor no edifica la casa, en vano estás trabajando. ¿Sí? Edificar significa construir, es construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar a algunas personas. Es fundar, establecer una entidad. Pero aquí cuando hablamos de edificar la casa, quiero que veamos 3 puntos que son importantes. Edificar la casa, estamos hablando del lugar donde habitamos con nuestra familia. Edificar la casa.
También hablamos en el sentido espiritual, edificar la casa espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la casa, también hablamos de la casa donde nosotros nos reunimos, donde nosotros tomamos el alimento espiritual. Hablamos del lugar donde nos congregamos. Pero dice la palabra que si el Señor no edifica la casa, en vano estamos trabajando. Si el Señor no edifica este lugar, en vano está que estén ustedes aquí. No tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. No hay razón de ser. Si el Señor no edifica la casa. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que te levantes de madrugada. Por demás está que vengas toda la noche a hacer tu oración los martes, que te toca tu velada de oración a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Pero si el Señor no edifica este lugar, dice que todo eso es en vano, no tiene sentido. Bueno, pues hay una parte que me gusta aquí en cuanto a lo que estamos leyendo. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pues bueno, Dios te dará sueño, te dará reposo, te dará descanso, si estás edificando como a Él le agrada, como a Él le gusta. Y hablar de esos 3 aspectos de casa: la casa física, el lugar donde vivimos, donde habitamos, donde está la familia. El Señor dice que si Él no está edificando ahí, va a ser un dolor de cabeza. Por más que te esfuerces, no vas a poder ver el fruto. Y aquí vemos, el Señor da un consejo para las mujeres. Hace unos días celebrábamos el 10 de mayo en México, Día de las Madres, un día casi sagrado, ¿verdad? Por las mamás. Proverbios 14:1. Estamos hablando de edificar casa material, casa donde vivir, casa familiar, casa espiritual, lugar donde yo me reúno, mi congregación. Proverbios 14:1. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia. ¿Cómo vamos a entender qué es una mujer sabia? ¿Cómo podemos entender? ¿Porque se la sabe de todas? No, también la palabra nos enseña qué es una mujer sabia. Si vas ahí en Proverbios 7:1, nos dice quién es una persona sabia. Una mujer sabia, un hombre sabio. Proverbios 1:7. Perdón, sí, Proverbios 1:7. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría. Si quieres adquirir sabiduría, si quieres tener sabiduría, nos dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no son sensatos desprecian, rechazan la sabiduría y la enseñanza. Pero si tú quieres ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Continuamos ahí otra vez en Proverbios 14:1, que estamos viendo acerca de la mujer que edifica. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa. Para ser una mujer sabia debe tener temor del Señor. Y no estoy hablando del temor a su esposo, sino del temor al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es un temor de que Dios es cruel, de que Dios me va a castigar, que Dios solamente está viendo todo lo malo, sino es un temor reverente. Es como el niño que va ahí al centro, va con sus papás, y él se agarra de sus papás porque dice, yo no me pierdo. La mujer sabia se toma de la mano de Dios y dice, yo no me suelto. Ese es el temor, porque si me suelto me pierdo. Tengo temor a perderme del Señor. La mujer sabia edifica su casa, más la necia, más la imprudente, con sus manos la derriba. Una mujer necia, dice, con sus manos va a derribar el hogar.
la palabra de Dios, hace 8 días veíamos que el Señor pone al varón como cabeza. Y una mujer que es necia es la que quiere tomar la autoridad, quien quiere dirigir. Y no es, ¿verdad?, que Dios no diga que ella no puede, no tiene capacidades, pero no es en el orden de Dios. Un hijo no puede dirigir la casa de sus padres, tienen que ser los padres, cada uno tomar el lugar que le corresponde. ¿Cómo se edifica la casa? ¿Cómo se deja de ser una mujer necia? ¿Cómo se deja de ser un varón necio? Estando en oración, estando en la lectura de la palabra y poniendo acción a la palabra. En el hogar, para que las cosas empiecen a funcionar bien, hoy que hay tantas opciones acerca del divorcio, fíjense, hace 8 días yo les compartí acerca de una familia cristiana. Nosotros, por parte de las autoridades que nos vigilan, que nos checan, nos hacen tomar algunos cursos. Y en esta semana tocamos precisamente el martes un curso que es jueves. Un curso que era precisamente acerca de la familia. Y algo que decían que es tan importante es que una persona cae en la adicción o está más propensa a caer en la adicción cuando no tiene una familia unida. Y eso lo dice la palabra de Dios. Ellos apenas están entendiendo esto cuando la palabra de Dios tiene miles de años. Y nos ha dado toda la instrucción. Y apenas la psicología está entendiendo que se necesita tener una familia unida. Y hablaban de la importancia que es mantenerse unidos, manteniéndose en diálogo y en comunicación. Es por eso que nosotros nos distraemos tanto en el celular. Y podemos estar en la misma casa. Hoy podemos ver que podemos estar en la misma mesa, pero cada uno con su celular. Y esto no es estar juntos. Cuando nos dice la palabra de Dios estar juntos, unánimes, es estar juntos en el mismo sentir, con el mismo propósito. Entonces, fíjate, ahora las leyes están buscando cómo buscar la unidad en las familias. Y algo que decían muy cierto, no hay lugar donde las familias reciban educación para permanecer juntos. Bueno, a los ojos de ellos, la palabra de Dios nos dice que sí hay y que podemos estar juntos si es que nosotros empezamos a edificar con el Señor. Y bueno, aunque en una familia haya de la mejor comida, sea la mejor familia de la colonia económicamente, sea una familia que diga que todas las puede, si no está Dios, aunque tenga todas las cualidades y carismas que quieran, si Dios no está en tu familia, no se puede lograr nada. ¿Qué significa Dios es quien edifica mi casa? No se entiende que yo debo de edificar, no se entiende que yo tengo el potencial para hacerlo. No. Cuando decimos que si el Señor no edifica, es que si el Señor no pone los planos, si el Señor no pone los medios, si nosotros no seguimos el manual. Este es el manual. Ahí está el manual que nosotros debemos seguir para edificar bien una casa. Y el Señor nos dice cómo debemos edificar, cómo debemos construir una casa. Los solteros están buscando cómo tener ya una familia, pero no han entendido que se tiene que edificar. No han entendido que se tiene que construir. Y es normal que quieran tener una familia, que quieran tener una esposa, que quieran tener hijos. Está en el plan y propósito de Dios, pero el Señor dice que tiene que ser como Él lo dice. Para que una casa pueda durar, debe tener buenos cimientos. Unos cimientos sólidos, material de primera. Y Jesús nos enseña cómo hacer estos cimientos. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 46 al 49. Y aquí el Señor Jesús nos habla acerca de cómo debemos tener estos buenos cimientos. Lucas 6, 46, 49.
Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque muchas de las veces vamos a una congregación, vamos a una iglesia, nos reunimos, nos congregamos y le decimos Señor, Señor, y cantamos, y tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Dice, pero no hacen lo que yo les digo. Versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí, al Señor Jesús, y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Para que nosotros podamos tener familias sólidas, familias que verdaderamente caminen en el orden de Dios, tenemos que tener cimientos. Y aquí nos dice que la roca es Cristo. Vamos a ver por qué la roca es Cristo. Versículo 49 dice, mas el que oyó y no hizo, o sea, se congregó, estuvo en un lugar, estuvo estudiando la palabra, pero no hizo. O sea, sí agarró el manual, pero hizo lo que a él bien le parecía. Dice, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre la arena. O sea, no, él no hizo zanjas, él no puso cimientos, él lo puso así. De todas maneras, los cimientos ni se ven. Puso su casa, empezó a construir sobre la arena. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estuvo en la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, se congregó, pero no puso por obra lo que se le enseñó. Y qué fácil es decir soy cristiano, qué fácil es decir amo a Cristo, pero no obedecerlo. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Yo no soy tu Señor, porque no haces lo que yo te digo. Si yo fuera tu Señor, me obedecerías a mí. Entonces, ¿quién es tu Padre? Y la Escritura es fuerte. El Señor Jesucristo es fuerte. Cuando dice, ustedes tienen por padre al diablo. Porque si fueran mis hijos, me obedecerían a mí. Pero como obedecen al diablo, entonces no me digan a mí Señor. A mí me dicen Señor, pero a mí no me obedecen. Y nos dice que de esta casa fue grande la ruina. Esta persona oyó el consejo, oyó la palabra, pero no le hizo caso. Tal vez estuvo en los devocionales, en cada una de las clases que se dan en la casa de restauración has estado. Pero si no obedeces, es fácil salirse de los principios de Dios. Es fácil brincarse de los principios de Dios. ¿Qué pasa cuando vas a ver a tu familia? Un cigarrito. ¿Quién me va a ver aquí? Un cigarrito. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Pero no estás edificando en Cristo. Estás haciendo tu casa sobre arena. Que cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, no vas a estar firme. Y esto te puede tirar. Y te decía que Jesús es la roca. Jesús es ese cimiento. Mira, vamos a Primera de Pedro. Y quiero que empieces a pensar sobre tu propia vida, que empieces a edificar. No sé cuánto tiempo el Señor te va a dar de vida, pero que puedas edificar, que puedas terminar lo que Dios te ha dado. Primera de Pedro 2, 4 y 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, acercándonos a Él, al Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres desechan a esta piedra viva, pero tú no eres hombre, tú eres varón.
Los hombres desechan esta piedra, pero tú no eres hombre, tú eres varón. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también, fíjate cómo nos dice la palabra, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la roca, nosotros somos piedras vivas. 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Su casa no se viene abajo, no será avergonzado, porque está bien cimentado, porque tiene buenos cimientos, porque está en la roca eterna que es Jesús. 7. Para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muchos han rechazado el mensaje de Cristo, muchos han rechazado la palabra de Dios. Sí, pero sin embargo, dice, es la cabeza del ángulo, la piedra principal. 8. Pero también nos dice ahí, y piedra de tropiezo. Señor Jesús a muchos los hará tropezar, y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor te ha llamado para que empieces a edificar sobre la roca, con buenos cimientos. Nos dice la palabra que Jesús es la piedra preciosa. Los que creemos en Él no seremos avergonzados. Y muchas de las veces pareciera que estás tú cimentado en la palabra, parece que estás siendo obediente a la palabra y estás caminando en la palabra, y de repente tú ves que tu vecino, que es incrédulo, que es ateo, pareciera que va prosperando, y tú dices, me estoy quedando. ¿Cómo? Si yo soy cristiano, ¿y por qué no estoy prosperando? Porque estás haciendo cimientos, porque Él está construyendo sobre la arena, y por eso su barba ya va más alta, y porque tú apenas estás escarbando, porque estás poniendo esos cimientos. Pero espérate, porque todavía no es el fin, y el Señor te va a mostrar lo que es tener buenos cimientos. Y nos dice la palabra, al empezar a poner esos cimientos, después hay que poner tabiques, hay que poner ladrillos, hay que poner bardas. Y todo eso nosotros lo hacemos en fe. Muchas de las veces no empezamos a ver. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, te voy a dar una tierra donde fluye la leche y la miel, y los llevó al desierto. ¿Y qué veían ellos hacia adelante? Nada. Nada. Pero tenían que continuar, tenían que caminar. Y el Señor te dice, aunque no veas nada, tú camina. Y ya diste el primer paso de fe, ya confiaste. En el mundo, dicen, el que no tranza, no avanza. ¿Sí? Pero esto no dice la palabra. El Señor dice que tendrán su paga. Sí, vamos a ver qué nos dice el Señor, cómo debemos edificar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 5 al 11. Aquí el Señor nos da consejos. O sea, muchas de las veces decimos, es que yo ya tengo fe, yo ya creí en el Señor Jesucristo, ya estoy edificando. No, el Señor dice que hay que añadirle. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra de Dios, ustedes también poniendo toda diligencia. Ustedes también poniendo toda diligencia, todo cuidado, toda prontitud. Por esto mismo, añadan a su fe. Si ya tienes la fe, dice, añádele a tu fe virtud. Añádele virtud. Añádele conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia.
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ve construyendo, ve edificando. Ya tienes fe, añádele a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Añádele, ve añadiéndole, no te quedes ahí, ve construyendo. Porque si estas cosas están en ustedes, nos dice el Señor, si estás poniendo esto en tu vida, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. ¿Qué es ocioso? Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y dice el Señor, ve añadiéndole, esto no te va a dejar ser ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la palabra de Dios, no caerás jamás. Es que no sé por qué estoy recayendo, no sé por qué sigo recayendo. Pues porque estás de ocioso. Lo que nos dice la palabra de Dios, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nada más. Tienes que añadirle todo esto. Dice para qué. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no está peleado con la economía, Dios no está peleado con el dinero, pero quiere que sea bien utilizado, que edifiques bien. Cuando nos dice que pongamos toda diligencia es poner todo esmero, poner cuidado y poner la fe en nuestra vida. Vamos a la palabra, nos dice que el que no es con el Señor, si nosotros no cimentamos en Él, vamos ahí a ver a Mateo 13, Mateo 12, 30. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, está contra mí. Solo hay de dos sopas, o estamos con Cristo o estamos en contra de Él. No podemos edificar, o sea, una persona no puede decir que va a hacer buenos cimientos y nada más va a poner de un solo lado. No, tiene que poner en toda la casa buenos cimientos. O estamos con Cristo o estamos sin Él. Es que soy cristiano solamente los domingos. Los demás días no soy cristiano. Soy cristiano en la casa de restauración, pero fuera de la casa soy otra persona. A estos se le llama hipocresía. Dice nuevamente Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús nos enseña que si no lo hacemos juntamente con Él, vamos a desparramar, vamos a desperdiciar, vamos a salir perdiendo. ¿Quieres prosperar? Tiene que ser en el orden de Dios. Tiene que ser en el orden de Dios. Dios quiere que tengas un hogar, sí. Dios quiere que seas próspero, sí. Pero tiene que ser en Él. No como a ti te plazca, no como los conocimientos. No es en base a los conocimientos que tú tengas. Es como Dios lo ha establecido. Proverbios 10:22. ¿Ya estamos ahí?
Dice la palabra de Dios, Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece. ¿Quieres prosperar? Necesitas la bendición del Señor. ¿No ves sacándose la lotería? No, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros necesitamos la bendición de Dios para prosperar. Y esto es para prosperar espiritual, económica y físicamente. ¿Cuántas personas buscan la bendición de Dios sin Dios? Quieren tener lo de la renta, ¿verdad? Porque pues, sí, algunos están pagando renta y dicen, no, pues yo tengo que sacar para la renta. Pero el domingo quieren hacer sus business, quieren hacer sus chambas. Es que me salió una chambita extra y no le dedica el tiempo al Señor. Y entonces sí va a llegar la chambita, sí llega el dinero, pero no llega con bendición del Señor. Dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Va a llegar la economía, pero va a añadir tristeza a ella. Y es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando hemos empezado a edificar, cuando hemos tenido la casa, esta casa debe de estar limpia, barrida y adornada. Pero lo principal es que Jesús esté ahí. Hay mucha gente que tiene casas muy bonitas, gente que tiene casas impecables, con jardines, con cortinas de lujo, pero Dios no está ahí. Y espiritualmente también puede haber alguien que tenga una apariencia muy agradable, pero en su corazón no está el Señor. Vamos a ver la palabra de Dios, Mateo 12. Doce 43 en adelante. Mateo 12:43. De aquí Jesús nos habla acerca de una casa espiritual, de el lugar, de esa intimidad que yo tengo con Dios. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando una persona ha sacado al demonio de ese corazón, de esa vida, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré, ¿a dónde? A mi casa, porque ya vivió ahí, porque ya habitó ahí, porque ya destruyó ahí, porque hizo desorden ahí. Por eso dice mi casa. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Salió porque lo sacaron, porque le dieron la orden. Dice, y cuando llega, la halla, ¿cómo dice? Desocupada, barrida y adornada. Y entonces dice, de aquí soy. Hablar de este espíritu, estamos hablando de un espíritu inmundo, de un demonio. De la casa bonita, está desocupada, está barrida y adornada. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Para que una casa esté ocupada, porque dice que esa estaba desocupada, tiene que estar la presencia de Dios ahí. Si en tu casa, si en tu hogar, si en tu corazón, si en tu congregación no está habitando Dios, entonces habitarán los demonios. ¿Para qué quieres una casa bonita si no está la presencia de Dios ahí? Volvemos otra vez al Salmo inicial. Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice, si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, si es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, dará el descanso. En vano estamos trabajando si el Señor no vela, si el Señor no cuida la ciudad, si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no protege tu casa, si el Señor no protege la iglesia, si el Señor no protege nuestras familias, en vano estamos trabajando. Es tiempo perdido, entonces conviene mejor abrir un anexo, abrir una casa, en lugar de una casa de restauración, un grupo de alcohólicos anónimos. Por lo menos, ¿verdad? Podrás vivir toda la libertad que quieras. Hace tiempo estaba ministrando ahí en el Consejo Tutelar para Menores, ahí en Quirós Cuarón. Entraban cada 8 días. Quirós Cuarón es el lugar donde entran los menores de edad, los más peligrosos. Tuve muchas experiencias ahí, son menores de edad y ya han cometido delitos tremendos. Y de hecho en este lugar hay más guardias, más seguridad de los mismos internos. Entonces era un lugar impresionante, por donde quiera estaban los que nos están cuidando. Y ellos, cuando nosotros entrábamos, no tenían obligación de escucharnos. Nosotros nos permitían entrar a compartirles la palabra de Dios, pero solamente si ellos querían salir al patio y platicar con nosotros, les compartíamos la palabra. Ellos no estaban obligados. Entramos también en Obrero Mundial, donde están todos los menores, pero a ellos sí nos los daban por grupos. A ellos nos daban grupos de 45, de 50 niños y les compartíamos la palabra, pero en Quirós Cuarón no. Ahí tú entras y si ellos quieren escucharte, si quieren salir, pues ya ya la hiciste porque les puedes compartir la palabra. Entonces a veces jugábamos con ellos, a veces platicábamos y había el tiempo de ministración, de hablarles de Dios. Hubo tantas cosas que viví en ese lugar, que el Señor habló mucho ahí a mi vida en este lugar, pero recuerdo que había un jovencillo que este domingo que yo platiqué con él, lo veía preocupado. Y al preguntarle que qué estaba pasando, me dices que ya el siguiente domingo voy a salir. El siguiente domingo yo no iba a asistir al grupo, tenía alguna situación y yo había pedido permiso, pero le dije, bueno, pues es bueno, ¿no? Que ya vas a estar con tu familia, ya sales de este lugar. Y dice, no es así como usted está pensando. Por los delitos que nosotros cometemos, allá afuera nos están esperando. Regularmente la gente que nosotros le hicimos mal, nos está esperando. Y muchas de las veces ahí los aniquilan, ahí les dan muerte. Entonces era esta parte por eso estaba su preocupación. Y recuerdo que ya le habíamos hablado de la palabra, él no quería, pero en ese momento estaba él tan necesitado de Dios, o por lo menos de buscar solución, que me puso atención. Y le dije, mira, hay 3 cosas que pueden hacer. Y aquí tú le puedes elegir. Si tú quieres verdaderamente vivir, hay 3 cosas que debes hacer. O elegir una de esas 3 cosas. Una es que paguen seguridad y que te lleven a tu casa y que te encierren ahí y que no dejen entrar ni salir a nadie. Y ahí vas a estar seguro y no va a pasar nada. Pero que paguen seguridad, que vengan por ti y que te lleven hasta tu casa. La otra, si tu familia tiene dinero, pues que pague seguridad para siempre y a donde quiera que vayas, pues que te vayan cuidando. Y así vas a poder vivir. Y la otra es que te protejas con unas plumas. Entonces se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo con unas plumas? Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios y con eso ten la seguridad de que vas a estar bien. Y precisamente lo llevé a este texto de la Escritura. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Si el Señor no guarda la ciudad,
¿sí? Todo este trabajo es en vano. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 91, los versículos del 1 al 4. El que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4, esa es la clave, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y nos dice la palabra de Dios que debajo de esas plumas estarás seguro. Hoy nosotros buscamos seguridad, buscamos estar seguros en cuanto al trabajo, a la economía, a la familia. Pues solamente si el Señor cubre nuestras vidas, si estamos bajo las alas del Señor, estamos en lugar seguro. Es lo que nosotros necesitamos. Es lo único que nosotros necesitamos. Necesitamos sentir la protección del Señor. Necesitamos sentirnos seguros, que el mejor lugar es estar bajo la protección del Señor. Muchas personas están presas y ni aún ahí se sienten seguras. Están fuera y tampoco se sienten seguras. La única forma de estar seguros es cuando estamos bajo la protección del Señor. ¿Quieres edificar? ¿Quieres tener una casa que glorifique al Señor? ¿Un hogar? El Señor te dice que tienes que hacer buenos cimientos. Es tener la piedra angular, y la piedra angular, la roca angular, es Cristo. No hay otra forma por más que le busques. ¿Quieres tener una familia sólida? Tiene que estar fundados en Cristo. Tienes que tomar tu lugar, tienes que tomar tu posición. Y algo que es cierto, tienes que ir contra la corriente. Tienes que ir contra la corriente. El mundo te está presentando soluciones. Un divorcio express. No disciplines a los niños porque esto les causa trauma. Y otra de las cosas que nos están diciendo, bueno, te lo hacen sentir, es que Dios no existe. Entonces, por lo tanto, no hay otra forma que obedecer a las leyes. Y las leyes están regresando a la palabra. Ahí está la solución. El Señor nos ha dejado este libro. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es que quiero prosperar. Pero es que quiero lo mejor para mi vida. Josué 1:9. Dice la palabra de Dios, porque tienes que hacer buenos cimientos, porque tienes que escarbar, porque esto cansa. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y esforzarse no quiere decir que me levanto a las 10 de la mañana y voy a ver el terreno cómo va, para ver si empiezo a poner los cimientos o nada más empiezo a calcular. Eso me queda claro ahorita. Hace unos días fuimos a, bueno, hay un hermano que me habló de venderme un terreno y fuimos a verlo y está está sobre roca. Entonces le decía, no, pues precisamente hablando de los cimientos, tenemos que ponerle buenos cimientos si queremos construir hacia arriba. Y él me decía, no, aquí la piedra es muy dura. Aquí solamente se tiene que poner los cimientos para emparejar. Pero la roca es muy dura, es sólida. Esta no se viene abajo. Nuestras vidas tienen que tener una roca que no derribe nada, que nada la pueda derribar, que es Jesucristo. Y pues ya empezamos a ver el terreno y estuvimos negociando acerca de cuánto quería el hermano, cuánto estaba pidiendo por ese terreno. Son cerca de 300 metros. Y cuando le pregunté, le hice la palabra, ¿y de cuánto estamos hablando?
Y me dijo, no, hermano, yo se lo quiero dar. Y entonces le dije, ¿y es lo menos? ¿No tendrá piedra también? Bueno, es que ya me iba preparado con esa palabra, si era lo menos. Tenía que decirlo. 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Perdón, estoy en el 9, perdón, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y si vas a poner cimientos, el Señor estará contigo. Si vas a empezar a construir, el Señor estará contigo. Y esto que te estoy compartiendo es porque tienes que hacer buenos cimientos. Casa Amistad y Restauración te está dando las herramientas para que tú vivas una vida como Dios lo está demandando, como Dios lo está pidiendo. De otra forma, solamente estarás edificando sobre tierra, sobre arena. ¿Ves? Los de la casa que han llegado a la casa de restauración vivieron en una casa de cartón, con hules, abajo de un puente, en una coladera. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Quiero que empieces a edificar. No, Señor, en esa coladera estoy bien. No, Señor, abajo de ese puente cabemos 4. No, Señor, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Ponte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos y que medites. ¿Cómo está? Medita, ¿cómo está esa casa, ese hogar? ¿Cómo está la familia? ¿Verdaderamente están caminando en el orden de Dios? Vamos a orar por la familia, por este hogar que el Señor nos ha dado. Y si tú aún no tienes un lugar, no tienes un hogar, pedimos al Señor que te dé un lugar, pero que sea un lugar donde esté la presencia de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre a ti, amado Dios. Te pedimos, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú trayendo unidad a las familias, Señor. Clamamos, Señor, que pongas en cada uno de los que estamos aquí, Señor, un corazón de amor, Señor, para nuestras familias, Señor. Donde nos preocupemos, donde estemos en ese mismo sentir y en ese mismo caminar. Padre, queremos poner delante de ti, Señor, nuestras vidas. Clamamos, Señor, por aquellos que tienen que pagar renta, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú supliendo sus necesidades, Señor. Que no sea, Señor, la preocupación. Que no sea, Señor, el estar pensando en la renta, lo que los está distanciando, Señor. Que no sea, Señor, la economía, Señor, que los hace estar distanciados, amado Dios. Que seas tú en cada familia, amado Dios. Te pedimos, Señor, que traigas la unidad, que estemos con un mismo sentir y con un mismo espíritu, Señor. Clamamos, Señor, por nuestros hijos. Clamamos, Señor, que traigas unidad, que traigas reconciliación, Señor. Clamamos, Señor, por cada familia, Señor, que sea tu bendición, amado Dios. Quita, Señor, todo obstáculo, Señor, que no permite la comunicación. Sé tú trayendo paz, trayendo convicción a sus vidas, amado Dios. Vamos a orar por la casa que es el corazón, el lugar donde habita Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, ponemos nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces, Señor, si hay heridas. Tú conoces, Señor, si hay amargura, si hay resentimiento, Señor. En esta hora queremos poner nuestra casa, Señor, este templo del Espíritu Santo delante de ti, amado Dios. Queremos que tú habites, Señor, y que estés cómodo, Señor, en nuestros corazones. Quita de nosotros todo resentimiento, toda amargura, todo rechazo, todo odio, todo deseo de venganza, Señor. Que esta casa sea un lugar de adoración, amado Dios. Echamos fuera, Señor, de nuestras vidas, Señor, a todos esos mercaderes, Señor, que rompen la paz, Señor. A todos esos mercaderes, Señor, que rompen, Señor,
con ese deseo de intimidad contigo, amado Dios. Ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Enséñanos a perdonar, enséñanos a liberarnos, Señor. Enséñanos, Señor, a sentirnos dignos, amado Dios. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra casa, Señor, nuestra congregación, el lugar donde nos alimentamos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia en nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Danos espíritu de permanencia, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Quita toda sordera espiritual, Señor, para poder comprender tu palabra. Danos hambre, Señor, de tu palabra. Que nuestro anhelo, Señor, sea buscar de ti cada día, amado Dios. Que sea tu Espíritu Santo dándonos guianza, Señor, para poder entender los misterios de tu palabra. Padre, clamamos, Señor, que bendiga, Señor, nuestro hogar, que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestra familia. Y ahora te voy a pedir que ahí, en tu lugar, le pidas al Señor que te enseñe a ocupar el lugar que Él tiene para ti. Si eres hijo, que te enseñe a honrar a tus padres. Si eres padre, que te enseñe a guiar a tus hijos. Si eres esposa, que te enseñes a someterte a tu marido. Cada uno tome el lugar que le corresponde. Y si te cuesta trabajo, dile al Señor que te ayude, que quieres recibir la bendición. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos enseñes a ser hijos. A ser esos hijos obedientes, Señor, esos hijos que honran, Señor, a sus padres. Porque al honrarlos a ellos, Señor, te honramos a ti, amado Dios. Porque entonces podemos decir libremente, Señor, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Padre, si clamo, Señor, por los que son padres, que tomen su lugar de autoridad sobre sus hijos, amado Dios. Dale sabiduría y discernimiento, Señor, para poder disciplinar, para poder poner reglas, Señor, para poner orden en sus hogares, amado Dios. Clamo, Señor, por los varones, mi Señor, que son los sacerdotes de su familia. Te pedimos, Señor, que les des dirección y sabiduría, amado Dios, que les muestres que tú eres su autoridad, Señor. Clamo, Padre Santo, por las mujeres, Señor, por las ayudas idóneas, Señor, por estas mujeres, Señor, que tú pides que se trate como vaso más frágil, Señor. Te pido, amado Dios, por cada varón que tiene esposa, que la trate, Señor, como tú lo has ordenado, Señor. Te pido, Señor, porque cada varón que lleve la provisión a su casa, y te pido por las mujeres, Señor, para que sean esas ayudas idóneas, mi Señor. Sean, mi Señor, ese complemento en la familia. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, amado Dios, porque en cada lugar donde hay una mujer hay alegría, Señor. Las cosas se ven diferentes porque ellas son el corazón del hogar, amado Dios. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido, Señor, por cada uno de los varones, por cada uno de los hijos, que tome su posición, Señor. Amado Dios, pedimos perdón, Señor, por aquellos que se han levantado, Señor, contra sus padres, por aquellos que le han levantado la mano a sus padres, Señor. Ten misericordia, amado Dios. Danos el arrepentimiento, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti, porque vamos a edificar, Señor, contigo. Vamos a construir contigo, porque en nuestras casas llegará la bendición de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes, al Señor. Pues damos muchas gracias a Dios por su palabra.